Bueno, bienvenidos a todos y todas a este conversatorio. Se agradece la generosidad del doctor Gabriel Herrera Salazar de poder comentar su último libro, Filosofía Maya, antes de la invasión. Una breve reseña del invitado. Gabriel Herrera Salazar, Ciudad de México, 1980, nace en 1980, pertenece a AFIL, Asociación de Filosofía y Liberación, México, y coordina el Seminario Permanente de la Filosofía de la Liberación. Es doctor en Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estancia postdoctoral en el posgrado de Humanidades en la línea de Filosofía Moral y Política de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, México. Maestro en Ciencias Sociales y Humanísticas del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y licenciado en Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Se ha especializado en los campos de la ética, la filosofía política y la filosofía de la liberación. Se ha desempeñado como docente y su trabajo está dirigido a los jóvenes. Autor de los libros Vida Humana, Muerte y Sobrevivencia del 2015, Ensayos Heréticos 2016, Metodología de la Liberación para las Ciencias Sociales 2018 y Buscando Fondo en el Vacío y otros cuentos del 2019. Desde el 2010 es miembro de la Asociación de Filosofía de la Liberación, AFIL. Bueno, me han asignado la ardua tarea de presentar al hermano Gabriel Herrera, y desde mi humilde posición como no filósofa, como artista visual, he hecho una breve y no tan breve presentación, tomando también las palabras del maestro Enrique Dussel en su presentación del libro que escribió Gabo, nuestro Gabo. Si ustedes observaron una breve disquisición, si ustedes observaron el flyer que diseñé, como artista visual siempre me impactan las formas y sobre todo las formas que tienen, que son simbólicas, ¿no? Y de eso va a hablar bastante, creo, Gabriel. Y me encontré con una forma que me llamó mucho la atención y la coloqué. Ahora, resulta que después voy a buscar el significado de esa mano que emana, que arroja semillas. Y me encuentro en uno de textos que significa, ese glifo significa choc. Representa una mano que deja caer gotas o semillas. Los rituales de asperjar muchas veces involucran incienso, siendo este un elemento importante para invocar o ponerse en contacto con los dioses y ancestros. La feliz coincidencia de que creo que este libro, Filosofía Maya, está guiado por los ancestros como merece ser, y creo que van a iluminar también las palabras de el doctor Gabriel Salazar. En estos tiempos que corren de una declarada y lúgubre crisis civilizatoria, un sistema mundo colapsado, se redoblan los esfuerzos creativos para hallar otro sistema mundo donde quepan muchos mundos posibles, como dijeran los zapatistas. Si la monumental obra del maestro Enrique Dussel nos legó un pensar latinoamericano, y como él decía siempre a sus alumnos y discípulos, en la humildad de los que se saben pretérito acumulado,
Yo solo abrí un hoyo en la pared, ahora ustedes tienen que continuar. La obra Filosofía Maya de Gabriel Salazar, en las propias palabras de Enrique Dussel, nos coloca a nivel mundial en el origen de la filosofía regional de nuestro continente. Ha logrado con este libro, con esta publicación, lo que llamaría un estatuto filosófico. Lo primero que nos interpela es el título, Filosofía Maya, y el autor encima le agrega antes de la invasión. ¿Por qué? Cuando decimos filosofía, pensamos en el origen, y en el origen siempre y solo encontramos a la filosofía griega. Dussel acota una distinción. La sabiduría maya o filosofía existe, pero es más mística y trascendental a diferencia de la moderna secularizada. El pensamiento maya, azteca e inca tiene base empírica y astronómica muy fuerte, pero estas constataciones empíricas son interpretadas desde un mundo mítico. Es por ello que podemos hablar de sabiduría maya y su amor, filosofía. Como toda obra generada desde un pensar crítico y situado, requiere de una lectura minuciosa y comprometida, y sobre todo de una gran valentía, porque pensarnos fuera de las categorías de cómo nos pensaron es desmontar todo un sistema de pensamiento que lleva más de 500 años. En este sentido, gran parte de los textos sobre los mayas hay un punto de inflexión en los relatos históricos del nacimiento, crecimiento y desarrollo de un centro ceremonial, por ejemplo, que siempre culmina en su desaparición o abandono, un punto ciego donde no se sabe qué ocurre. En la primera parte de esta obra, el autor realiza una descripción histórica de la complejidad del pueblo maya y nos da una respuesta pertinente. Enrique Dussel lo enuncia claramente. El autor desmantela el mito de la desaparición maya, revelando una reorganización política que fortalece la justicia comunal tras la decadencia de las grandes ciudades. Lo que nos lleva a pensar que en los primeros núcleos de organización domésticos, pasando por los señoríos hasta las ciudades-estados, existen otras relaciones de poder. Y cuando el poder se fetichiza, hay una resistencia cultural que transforma la realidad y la desigualdad. Fundamentado en el núcleo ético mítico que Herrera Salazar extrae en el Popol Vuh, núcleo duro maya, que se va manifestando en diversos mitos. El maestro Dussel advierte también una corrección y un aporte en esta obra. Y dice, en el tema sobre cosmos, mundo y universo, funciona muy bien la corrección que introduce en el marco categorial de la filosofía de la liberación, porque es algo de fondo que estoy trabajando desde hace tiempo y se me ha aclarado. El universo es el cosmos en el mundo, por lo tanto ya es una interpretación. La interpretación de la realidad o del cosmos se hace desde un mundo mítico y hay distintas maneras míticas, culturales de interpretar. De ahí que la idea de universo simbólico como cosmovisión o universalidad situada, que incorpora Gabriel a la filosofía de la liberación, funciona a la perfección. Y agrega, el análisis crítico aborda el fetichismo, nos plantea preguntas sobre la dualidad y la concepción histórica en el pensamiento maya, subrayando la relevancia filosófica de este nuevo camino de diálogo intercultural. Cedo con estas palabras al invitado. Yo pensé que Mariela iba a hablar. Este, bueno.
Gracias, Silvia, gracias, Eduardo, los compas que están allá organizando esto del conversatorio Abya Yala. No es la primera vez que estamos acá, ¿no? Ya antes nos habían invitado. Y cuando nos proponen presentar el libro, pues nosotros brincamos de alegría, ¿no? En muy pocos espacios nos invitan y cuando nos invitan, pues nos sentimos agradecidos, siempre, ¿no? Y nada, yo estaba ahorita Gabo, escuchando. hago la aclaración de que hablaste sobre el principio, el origen del el hablar o el mandar obedeciendo, hace ya un año. Hace Ese un fue el año. tema tuyo. Por ahí está el video, además, están Ah, bueno, circulando, sí, por sí, si ya era un acercamiento de esto, ¿no? Bueno, sí, y vamos a estar por ahí otra vez, ¿no? Cuando nos vuelvan a invitar, me acuerdo que me dijiste que por estábamos por supuesto. ahí en algún programados por ahí. Bueno, me decía Eduardo así como fuera en teléfono, me decía, estamos con un público que no es especializado en filosofía, ¿no? Entonces yo cuando escuché a Silvia dije, órale, se lanzó unos comentarios bien interesantes del maestro, ¿no? Quiero comentarles un poco eh, cómo fue estos diálogos que tuvimos con Dussel, porque cuando hicimos esta investigación fue como de 4 años, más o menos, de un doctorado. Y yo regresaba de estar en el sur, del sur del país, y cuando regresé ahí a la Ciudad de México, aquí a la Ciudad de México, empecé a platicar con él, hicimos el proyecto y él me ayudó a irlo sistematizando. Él fue el director de todo el proyecto, ¿no? El director de tesis. Y platicamos muchísimo, muchísimo, muchas cosas platicamos. eh, y precisamente él tenía muy leído el texto. Lo leyó algunas veces y esto de última parte del universo simbólico, ahorita lo explico, fue una conversación que tuvimos en su casa, ¿no? Y al principio no cedía, ¿no? Me decía, tú te buscas una serie de cosas para meter aquí en este esquema, algo que yo no he puesto. Y después de estarlo platicando, ya en 14 tesis de ética, ya él dice, está bien esto sí funciona en esta parte, ¿no? Y eso nos ayudó muchísimo porque después ya en 16 tesis de economía política lo vuelve a repetir en la tesis uno y esto ya queda como está ahí, ¿no? Pero bueno, eh, nos llevó mucho tiempo escribir esto, pero nos gustó muchísimo. Yo les comentaba a los compañeros que no están muy familiarizados con la filosofía de la liberación. Eh, Les comento que Enrique Dussel en sus primeros inicios hizo una parte que le llamamos la antropológica. Estudia el núcleo ético mítico de los helenos, el heleno, el núcleo ético mítico de los semitas, y después hace un tercer estudio antropológico, le llama él, de antropología filosófica, es decir, el sujeto humano, eh, cómo concibe su mundo cultural. Y un tercer texto lo hizo sobre la cristiandad. Sin embargo, para los años 90, más o menos, 92 específicamente, venía arrastrando algo que, que dentro de estos núcleos, el núcleo semita, antropológicamente hablando, y el núcleo eh, de helénico, faltaba, porque se entiende que el judio-cristianismo surge precisamente del núcleo semita. Entonces faltaba una patita, decíamos nosotros, le falta una patita eh, al, a, este, a esta construcción, ¿no? Le llamamos el molcajete acá. El molcajete es una piedra que tiene tres patitas y tiene como un, no sé cómo se llame, algo que lo amacera, una especie de mortero, pero de piedra, y esto lo utilizaban la gente de esta región durante mucho tiempo para hacer salsa que pica, le echan chile, cebolla, sal y machacan. Esto es el molcajete, y el molcajete está hecho tiene tres patitas de piedra. Y entonces yo le decía al doctor con esta imagen, al maestro le decía con esta imagen, falta a la filosofía de la liberación una patita. Le falta la parte del núcleo ético mítico de los pueblos de acá.
Él trata de remediar esto con las conferencias que da en 1992, 1492, El encubrimiento del otro, y va a salir en un libro estas conferencias, y más o menos él va a dar una interpretación de este mundo mítico. Sin embargo, la manera en que lo hace es de conferencias, pero no como lo había hecho en sus primeros años. Hay que recordar que se va a Israel y está por allá 2 años metido, ¿no? Tratando de entender esa cultura que vive 10 años en el núcleo europeo, pero que aquí estas conferencias solamente son interpretaciones de textos y como que si bien lo hace de manera muy interesante, él siempre se puso en este texto, se puso en el lugar, digamos, del mestizo. Y yo le decía, hace falta profundizar aún más, porque aún esa interpretación hace falta hacer esta historia, esta historia, digamos, la más arqueológica, ir hasta el origen mismo y desde ahí hacer el rastreo histórico, irlo viendo desde la perspectiva de la filosofía de la liberación, el lugar del oprimido, ¿no? El centro-periferia, la cuestión de historia política real, concreta, no de Pacal, el rey, digamos, el emperador o el dirigente, sino más bien del que puso la piedra para el templo de Pacal, ¿no? Aquellos clase trabajadora que estuvo como campesinos en ese imperio y ponerlo desde ahí. Esta era, digamos, la cuestión de lo que se pretendía hacer. Y Dussel no lo había hecho, ¿no? Él se mete 1300 a los mexicas, pero no hace un rastreo más profundo, porque también a estas alturas de lo que ya estaba viviendo, no lo iba a hacer. Y yo dije, pues esto es algo que yo creo que hace falta para la filosofía de la liberación, ese aporte, esa patita. Y entonces empezamos a trabajar y lo que hicimos ahí en la primera parte, me decía Silvia, y también Dussel decía, es muy difícil seguirte en la parte histórica. Es muy difícil seguirte porque está lleno de ciudades, nombres, y todos en maya además, ¿no? Todos en la lengua, sí, en la lengua, ¿no? En el idioma, están ahí, ¿no? Tikal, Cholula, Teotihuacán, pero no solamente las grandes ciudades, sino las ciudades periféricas, las que funcionaban como los que eran esta idea de tributo, los pueblos tributarios. Y, pero no bastaba con eso, bastaba irnos hasta los inicios del paso de Bering. Entonces se hace una historia resumida desde la arqueología que hoy tenemos, porque para la época de Dussel, 1992 o en los 70, en la historia lo que se ha desarrollado aquí no estaba tan desarrollada en el ámbito de la arqueología. Y entonces lo que nosotros tenemos, lo que a mí me toca revisar ya son estudios más avanzados en los últimos años de lo que se había descubierto. Todavía no es la tecnología esta de láser que pasa el láser y ves todas las ciudades. Era arqueólogos de campo que se metieron y lo que descubrieron iban arrojando y con todos esos materiales de rompecabezas se hace una historia, la historia política, pero de la liberación, de esos pueblos, ¿no? Y esa es, digamos, la primera parte. Está acompañada de unos mapas que para algunos podrían ser insuficientes, pero también nos costó mucho trabajo. Bueno, eso no es lo importante, ¿no? Y después ya pasamos a la parte de la crítica de diálogo a la crítica de la filosofía mundial, ¿no? Que esto es lo que quizás Dussel empieza a ver, ¿no? ¿En qué consiste esto? ¿Cuál es la disputa también que se está dando al interior con este texto, ¿no? La disputa, para que los que nos comprendan un poco, los que están iniciándose, en el 68, voy a contar esta historia y voy avanzando, ¿no? En el 68 surge un libro que se llama en Perú, bueno, lo publican en México, pero es de Salazar Bondi, Augusto Salazar Bondi. Existe una filosofía de nuestra América, ¿no? Y este libro, no sé, yo no había ni nacido cuando salió este libro, ¿no? Y este libro lo que hace es una reacción con Leopoldo Sea aquí en México, que era el grupo de latinoamericanistas, ¿no? Y Leopoldo Sea lanza una respuesta diciendo filosofía sin más.
¿no? Que ese es el nombre del libro de Sea, Filosofía sin más. ¿Qué le respondía a Bondi? Dice, hemos hecho filosofía desde siempre, no importa la forma, ¿no? Sin embargo, Salazar Bondi, porque Salazar Bondi responde, no se puede hacer filosofía mientras estemos sumergidos en la opresión. Mientras tengamos los aparatos que nos estén oprimiendo, no estamos haciendo filosofía, estamos repitiendo, ¿no? Cosas. Entonces, para hacer filosofía, primero tendríamos que quitarnos la opresión. Y ahí entra la tercera discusión de la filosofía de la liberación, que sería, entonces, para hacer filosofía necesitamos una filosofía de la liberación. Y primero tenemos que revertir las condiciones que nos tienen en la opresión, políticamente hablando, ¿sí? Y después, entonces, en el proceso mismo, estamos también ya filosofando. Asumen la filosofía sin más desea, pero la politizan desde los oprimidos en los movimientos de liberación y siguen la hipótesis o siguen la tesis de Salazar Bondi de que necesitamos liberarnos para poder avanzar en una filosofía auténtica. A estas alturas, la discusión está muy bonita, pero le hago la misma, hacemos la misma pregunta, le lanzamos la misma pregunta a la filosofía de la liberación. ¿Existe una filosofía de los pueblos originarios? Y ahí algunos filósofos de la liberación empiezan a darse cuenta que no existe el contenido de cómo explicar eso, porque los filósofos de la liberación, en su mayoría, pues vienen de la academia. Y en la academia, lo que es originario de nuestros pueblos, ¿sí? No se toca, porque se toca la historia a partir de 1492 en adelante. Incluso Sea y algunos otros filósofos de la liberación parten de la filosofía en 1492. Ardiles en algún momento va a decir, no existe filosofía originaria de los pueblos porque no han aportado nada al mundo. Y esto es filosofía, son filósofos de la liberación que están diciendo, todo, Dussel prácticamente parte de los textos en 1492 en adelante, los que tiene a la mano, los de los cronistas. Y lo antiguo, digamos, la historia antigua no se toca. Pareciera ser que la discusión comienza en 1492 y antes no hay pensamiento, ¿no? Entonces, lo que se intenta demostrar en este libro, a partir de la parte histórica, es la discusión de que, ya tomando las tesis de Paul Ricoeur y la tesis de Enrique Dussel del núcleo ético-mítico y el núcleo mítico-ontológico, más concreto, digamos, el núcleo mítico-ontológico de Dussel es algo concreto, ya es la historia material arqueológica. Esa historia material arqueológica tiene ya reflexión filosófica. Y la respuesta a la que llegamos, digamos, para darle continuidad a lo que estoy diciendo esta es la conclusión que se tiene. Existe filosofía en los pueblos originarios desde el momento en el cual el ser humano es ser humano en cualquier parte del mundo y se hace las preguntas ontológicas. ¿Qué somos? ¿Dónde estamos? ¿Y por qué estamos aquí? ¿Y por qué afirmamos que ya se está filosofando de manera ontológica? Porque hay una respuesta, y la respuesta es la construcción del mito de origen. En el momento en que cada pueblo, el que sea en cualquier parte del mundo, y así como los mayas lo hacen, se están preguntando por qué y generan una respuesta que es racional, en el sentido de que tiene toda una lógica, y que está explicando de alguna manera la pregunta ontológica de por qué estamos aquí y de dónde venimos. ¿Sí? Estos mitos ya es una racionalización humana que genera una narrativa y que nos lleva a afirmar que el ser humano en ese momento, en este material ya de mitos de creación, ya está filosofando, ya es una respuesta a una pregunta filosófica. No está en el canon de la filosofía occidental. O sea, no responde como quisiera Hegel o la filosofía moderna. Están respondiendo en su momento histórico a una pregunta ontológica generando el mito de creación. Y este mito de creación lo tenemos en el Popol Vuh. Este Popol Vuh, que es un libro que por ahí está, es un libro que ya está desde el tercer siglo antes de la era común, ya está escrito en piedras, en Izapa y en otro lugar en Guatemala que es San Bartolo. Ya está ahí en una pintura. No quiere decir que ahí surja. Esta narrativa originaria se viene dando de generación en generación de manera oral.
hasta que en algún momento de la civilización logran plasmarlo en Izapa, en piedra, que es la zona olmeca, y en San Bartolo en pinturas, ya muy al estilo, ya en esto de la estilística del arte, ya muy al estilo maya en esa época. Y son contemporáneos estos dos. ¿Esto qué quiere decir? Que después esta misma historia narrativa se pasa, se trasvasa, dice Miguel León Portilla, a códices. Y los códices, después de que el códice decae, se trasvasa en el siglo XVII en caracteres occidentales en castellano y lo encuentran en Chichicastenango, en Guatemala, el libro. Los historiadores dicen, este libro es del siglo XVII. Así, ¿no? Entonces uno dice, eso es anterior, tiene una cosmovisión anterior. No, es del siglo XVII, eso ya los religiosos está tocado, ¿no? No, este libro incluso en la introducción dice, este libro se está haciendo porque el original que está en pinturas ya no se ve. Entonces el códice que se tiene lo están trasvasando a un libro de carácter occidental que hoy puede ir a la librería y lo consigue. Ahí está, no hay problema. Pero el problema es cuando uno lo empieza a leer y con qué ojos lo lee. Cuando yo estaba haciendo la investigación me estaba dando cuenta que la historia no es del siglo XVII. La narrativa que se fue construyendo incluso no tenemos elementos de decir en qué fecha surgió, porque el paso de Bering, según los arqueólogos es del 30.000 antes del presente. Y bueno, en esa época no tenemos cultura material porque es muy difícil encontrarla, pero conforme pasa el tiempo se empieza eh, otra vez de manera oral, se empieza a transmitir. Ahora, ¿qué encontramos? Lo que pasa es que también entre los mayas sí tenemos escritura. Quiero decir esto porque en toda América o en todo el continente, los grupos, por ejemplo, en los Andes estaban los quipús, me parece que se llaman, que son estas cuentas, pero así como una lingüística, por decirlo, que nos diga las cosas, no, entre los mexicas tampoco, entre los mayas sí, y los mayas son anteriores a los mexicas. Entonces, en este núcleo civilizatorio de la zona maya, sí hoy ya se sabe, los cartuchos son enunciados que te van diciendo la historia política del que hace esas estelas. Y hay toda una historia con números exactos, con una numeración impresionante de los calendarios, ¿no? Decían por ahí el calendario gregoriano, por ejemplo, lo que descubrí, ¿no? Siempre está saltando con el año que le ponen en febrero un día más, ¿cómo le llaman? No me acuerdo. Este, bueno, y dice, estos calendarios tienen que hacer esto, el calendario gregoriano tiene que poner o quitar porque no le cuadran las cosas. Y el calendario maya no. Dice, si hay una corrección, esa corrección sería de un tiempo muy limitado, no un día, serían minutos, horas, pero todo estaba muy estructurado y tenían una manera de entender el mundo muy precisa, muy precisa. Cuando llega la invasión a esos territorios, ya venían de haberse hecho pedazos entre ellos. O sea, es que esa es la realidad. Y uno de lo que se arrojaba en las investigaciones siempre para aquellos que quieran entrarle a este mundo, es que los mayas colapsaron, ¿no? Desaparecieron de la nada, se los llevaron los ovnis, ¿no? Algunos dicen. Y lo que queremos decir nosotros ya con la investigación es de que eso es falso. Eso es lo que convencía al maestro, ¿no? Le decía, no, porque lo que tenemos es que son ciudades que tenían satélites o ciudades satélites, y cuando decae la ciudad central, las otras ciudades periféricas o retomaban y se hacían hegemónicas o simplemente lograban su autonomía y se iban. Y por eso se empezaron a como secularizar todas las comunidades ya para 1200, que es el último gran imperio en Chichen Itza. Aquí ya no hay un pacal o ya no hay un gobernante que se crea descendiente de los dioses, sino que hacen un multépatl, le llaman. El multépatl es el grupo político de hermanos, el gobierno de entre hermanos. Entonces, diferentes, por decirlo, reinos se juntaban en Chichen Itza, pero no había una sola cabeza que representara ese gobierno, sino que era el gobierno del nosotros.
Este gobierno del nosotros tiene su historia en el nosotros del origen del Popol Vuh. En el Popol Vuh se habla de la asamblea de dioses que crean el universo. No es el Dios único, ¿no? El Dios único resulta muy irracional. Cuando hablamos, por ejemplo, de esto se hizo en el 1980 y tantos, más o menos, Carlos Lenkendorf va a las comunidades tojolabales mayas, y en un examen que hace, una de las preguntas es, ¿qué es Dios? Y entonces ellos respondían, desde el Popol Vuh, respondían, a nosotros nos parece totalmente irracional que un Dios se crea a sí mismo. Esto es totalmente irracional, fuera de toda razón, porque para que haya vida y pueda existir todo lo que existe, tiene que haber un hombre y una mujer. Y estos son el principio básico, un hombre y una mujer, el sol y la luna. Todo está en esta relación de pareja, todo, todo. Cuando quitan a la mujer y hacen al Dios único es totalmente absurdo, o sea, eso no tiene ni pies ni cabeza. Esto se hizo, estamos hablando a finales del siglo XX, y la respuesta viene precisamente del libro sagrado Popol Vuh. Entonces, como el Popol Vuh, que parece que es no, eso ya murió, ¿no? Eso no existe, está sepultado, pero la estructura mental sigue estando presente desde hace miles de años en los pobladores actuales, de los que hoy somos nosotros herederos, ¿no? De ese tipo de cosmovisión. Entonces, eso viene funcionando ontológicamente en nosotros desde la infancia, porque nos lo vienen enseñando de manera encubierta. Ya cuando uno hace el análisis ontológico de cómo estamos funcionando, se da cuenta que estas estructuras siguen funcionando y que no hay ninguna derrota cultural, no hay ninguna invasión ideológica, que no sé qué, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque está recubierto hoy de caracteres, si ustedes quieren, de la cristiandad, pero el fondo de cómo se está interpretando la cristiandad es desde un núcleo mítico que es el Alon Cualom, Tocapu y Maimana entre los Andes, o Ometeotl en el centro de México, que sería el hombre y la mujer creadora de todo, ¿no? Esta complementariedad. El núcleo central de estos pueblos es la complementariedad varón-mujer. Y esta complementariedad va a tener hijos, y de esos hijos va a surgir el cuadrante del universo, y a partir todo lo que hoy somos, ¿no? Norte, sur, este y oeste, y en el centro, Ometeotl, Aloncualom, como el centro que está el centro nuclear de todo, ¿no? Y a partir de ahí ya hay toda una cosmovisión de cómo se ve el mundo, ¿no? La cruz, ¿no?, cristiana tendría que ver con los 4 rumbos cardinales, y no con que llegó el apóstol Tomás a evangelizar en no sé qué expedición, que llegó, que esta es una cosa que se contaba, ¿no? Estas cosas no están ahí. Cuando analizamos desde ese punto de vista, cuando analizamos desde el origen ontológico, nuestro modo de ser, las estructuras últimas, mínimas, o las estructuras más simples que están instauradas en nuestra conciencia, en nuestra manera de ver el mundo, que están trastocadas o tienen su fundamento en estas historias antiguas. Y esto está vivo hasta nuestros días, aunque en las academias esto no lo muestran, no se ve. Esto era lo que le decía yo al maestro, ¿no? Las ciudades no decaen, siempre ha habido una continuidad en el pensamiento y en la política. Y ya el último gran imperio, el de Chichén Itzá, va a decaer por ahí del 1300, justo cuando surge en el centro de México un nuevo poderío, que era el de los mexicas. En 1300 se pasa el control político ay, se me fue ahorita la ciudad, a otra ciudad muy cercana de Chichén Itzá, que era una ciudad satélite de Chichén Itzá, y ahí va a hacer la última parte. Ojo, los mayas se van a rendir en la invasión hasta 1600, más o menos, en una zona, que ahorita se me va su nombre, no me acuerdo, pero está en Guatemala, cerca del Petén. Los Itzáes son los últimos que se rinden, ¿sí? Eh, bueno, eso, ya me acordé de la antigua ciudad que después de Chichen Itza, que es Mayapán. Y la última de 1600 ahorita no la recuerdo, pero está ahí, ¿no? Se me va. Eh, entonces, eso es por un lado. La parte filosófica, pues estamos discutiendo, estamos diciendo, bueno, nosotros la filosofía que estamos haciendo desde acá no es a los caracteres occidentales.
Entonces no la puedes leer desde ahí. Por lo tanto, hoy un heideggeriano, un hegeliano, incluso un marxista va a decir eso no es filosofía. Nosotros decimos es filosofía porque, ¿sí? Ya es una posición crítica del ser humano ante el mundo y esa posición crítica genera una respuesta de una narrativa que tiene una lógica que da explicación ontológica, nuestro modo de ser, a la vida. Es por eso que ya es filosofía. No está escrita como la escribiría Kant o Hegel, pero eso no quiere decir, tiene otra forma, tiene otra manera de mostrarse, pero no es como hoy la quisiéramos ver. Sin embargo, lo que estamos haciendo aquí, como estatuto filosófico que decía el maestro, es de que sí ya se coloca en categorías de filosofía occidental. O sea, sí ya hay una traducción de esa, esa es la idea, de esa traducción que para los filósofos no es filosofía, es ponerle en esos conceptos para que los filósofos de hoy lo entiendan. ¿Sí? No es para los pueblos necesariamente, porque los pueblos dicen a nosotros no nos interesa, porque no es nuestro modo de ser, ¿no? A los nuestros no nos interesa, pero si lo hacemos es para generar un puente con aquellos que nos descalifican de que aquí no hay filosofía y no hay conocimiento, sino hasta que llega a 1492 y nos iluminan con la filosofía que viene de Europa, ¿no? Gracias a eso podemos hablar en castellano y hablar de Dios, ¿no? No es cierto. Antes de eso hubo reflexiones y hubo mucho pensamiento político, mucho pensamiento político. Tenemos las primeras gentes que logran hacer textos en piedra y tenemos los nombres de quiénes son y qué era lo que querían decir con esos libros en piedra y los códices que están por ahí. Entonces hay gente, hay nombres que están olvidados, pero que no los pueden borrar porque están ahí calados con cincel y no los van a borrar. ¿Sí? Esos están ahí y ahí van a seguir. Entonces hay pensamiento político, pero hay que interpretarlo. Entonces lo que hacemos nosotros es desde este marco categorial de la filosofía de la liberación, es explicar esas formas de lucha, incluso las pinturas de Bonampak. Es muy interesante esto porque aparece gente que no tiene uñas, que se fueron arrancadas. Es un pueblo campesino que se quiso rebelar, pero la pintura es una manera de decirles, no van a poder contra nosotros, somos el imperio. Y cuando uno las ve, uno dice, ay, qué bonito los colores, miren, hay una gente que se rebeló. El punto es, esa gente que se rebeló y que está ahí, pintada, ¿por qué se rebeló? ¿No? Y siempre hubo rebeliones, siempre hubo rebeliones, siempre hubo gente más disidente también, ¿sí? Entonces, estas cosas normalmente no se tocan, no se dicen porque faltan las categorías para poderlo interpretar desde ese punto de vista. Y la filosofía de la liberación, para nosotros como filosofía primera, es la que hace, es la que nos da los elementos para poder interpretar esa historia antigua que no está escrita, se está por escribirse, y que los pueblos pueden reivindicar su propia historia desde estas mismas categorías, que por supuesto yo no lo voy a hacer, ¿no? Porque hay otros pueblos que se han acercado, otros gente que está estudiando y que me dice algo así de, hay que hacerlo en nuestra propia lengua, en nuestro propio idioma. Digo, sí, sin duda hay que hacerlo, pero yo no lo voy a hacer, ¿no? Ahí está, ya está un modelo de cómo hacerlo, de cómo se puede hacer, y entonces se puede traspasar precisamente a ver los mitos de origen de cada pueblo, de cada grupo cultural, por más pequeño que sea, ellos pueden en algún momento decir, este es el mito de origen de mi comunidad y con estas categorías puedo ir viendo y haciendo más racional nuestro origen y esto ya es filosofía. Entonces, ese es un trabajo que está aún por hacerse. Esta sería una propuesta de metodología de acción para hacerla, pero también una interpretación ya con categorías de la filosofía, ¿no? Eso es lo que se está poniendo ahí. No sé, a mí las historias que me voy de tiempo. A mí las historias que más me gustan son las del Popol Vuh, ¿no? Esta idea de los hermanos gemelos que logran en algún momento vencer a la muerte, recuperar la cabeza del padre y a partir de ahí el maíz, surge el maíz y después del maíz los dioses primero hacen la carne de los humanos y de pronto estamos aquí, hacen a la primer hombre y al primer mujer que son los primeros padres que van a dar origen a a todas las comunidades del continente. ¿No? Del mundo entero para los mayas, ¿no? Pero pues, no nos va a dar mucho tiempo. El libro está
lleno de interpretaciones de estas narrativas, no lleno, pues hay una parte exclusiva para explicar esas narraciones, y hay todo un debate con los pueblos. Este texto, ya con esto termino, este texto yo lo di a leer primero a las comunidades zapatistas, compañeros de allá, sabios que estaban ahí metidos y gente que estaba en los posgrados, le pasé el texto y después de diferentes comunidades nos dijeron, sí, está bien, el texto, nos lo aprobaron, ¿no? Nos dijeron ellos, tiene nuestra mirada, nuestros ojos, tiene nuestro corazón. Lo curioso de cuando lo llegué a presentar, todos estuvieron de acuerdo, todos los lectores de la tesis, y cuando me tocó una maestra de estudios mesoamericanos, que no voy a decir su nombre, del posgrado, que era directora de ese posgrado, se lo dieron, se lo asignaron para que viera el trabajo, dijo, no, esto no lo puedo aprobar, ¿no? Esto está muy mal, decía ella, y entonces no me querían dar la mención honorífica, es lo de menos, no importa, pero fue muy raro porque ella sí era especialista en mayas y había algo que no le cuadraba. Y entonces los profesores tuvieron que hacer una carta hasta que me dieron la mención honorífica, se tardó mucho más el título, pero era curioso porque algo que estaba aquí, que yo no sé exactamente qué, le echaba abajo los libros que estaba publicando. Y por eso aquí en México no logró publicación. Estos lo publicaron en Argentina. Porque aquí en México estos grandes, estos que tienen monopolizado a los mayas, no hablo del presidente que quiere hacer su tren Maya, con el nombre de Maya, que de Maya no tiene nada, no, todos estos sectores hablan mucho de dos mayas, pero hay una cosa que no les cuadra. Con este libro no les cuadró, no, la filosofía de la liberación maya, no. Los zapatistas fueron los primeros que recibieron los primeros manuscritos. Y ellos lo tienen en los caracoles, en aquel momento que eran 5. Les hicimos llegar el texto porque nosotros estábamos directamente coordinándonos con ellos para este trabajo también, ¿no? Entonces es un trabajo que se hace para ellos, para los grupos zapatistas en armas. Y en un primer momento, ¿no? Pero se hace todo un trabajo precisamente pues como mandato para las comunidades y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Por eso viene la dedicatoria hasta enfrente. Bueno, me callo porque estoy hablando mucho, no sé, tenemos unos minutos, yo no sé si sea bueno, Eduardo, Silvia, que podamos preguntar algo, comentar algo, ¿no? A ver si se animan. Claro, desde ya sí, sí. Ahora viene una ronda de preguntas. Vamos a hacer dos o tres intervenciones y después le daremos la respuesta a Gabo. Mejor que uno por uno. Mejor, ¿no? Y bueno, ¿quién quiere? Ah, bueno, antes que nada agradecer a Gabo por esta intervención que fue muy clara, muy, muy, muy pedagógica, muy, muy ilustradora, la verdad. Porque no habló del libro, pero habló sobre el libro y lo que lo motivó. A mí me resultó, en lo personal, muy, muy interesante. Así que muchas gracias, Gabo, y estamos escuchando este, preguntas. Primero vamos a hacer una ronda de preguntas concretas. Que quiera participar en algo un poquito más extenso, sin que sea demasiado, porque cuidemos el tiempo, este, sería para una segunda tanda, ¿tá? Para una segunda oportunidad. Así que primero empezamos aquí con Enrique González. Enrique, adelante. Bueno, felicitaciones, muy bueno el trabajo. Con esto vos lo que nos estás diciendo es la problemática que tienen todos los pueblos originarios dentro de cada una de las regiones por el tema de los monopolios que están teniendo algunos grupos, ¿no? Algunos grupos de poder que no permiten ver este tipo de estudios que se están logrando. La academia es una de las formas que hay de contrafuerte, ¿no? Hay que entrar en la academia los que, para lograr desde ese punto de vista, mostrar estas realidades. Esa es la única forma, ¿no? Esa es mi pregunta y felicitaciones. Bueno, gracias, Enrique. Lucía, Lucía Rey.
Lucía, no sé si me escuchas, Lucía. Levantó la mano. Estaba tratando de Ah, escribir, ahora pero está. pregunta Gabo en torno al cero. ¿Cuál es el sentido filosófico del cero en el mundo maya? ¿Alguien más? Bueno, yo voy a hacer una intervención entonces, tengo varias, pero voy a seleccionar porque tengo que les decir. Acá, digamos, en un momento, Gabo, para todos, Gabo es Gabriel Herrera Salazar, ¿no? Él cuando tiene contacto con el doctor Lankerdorf, él entiende que lo que estaba buscando, como Jacques Derrida y Luis Althusser, este, él descubre con este doctor, que es un alemán que estuvo en México y estuvo conviviendo con los pueblos indígenas, y tuvo que irse porque lo amenazaban y se fue para la Ciudad de México y ahí tomó contacto, según tengo entendido, y tú me dirás, Gabo. Entonces la pregunta es, fundamentalmente, este doctor que habla de la filosofía en clave tojolabal, te aclaró a esa altura de tu proceso formativo, justamente te cortó la iniciativa que tú tenías con respecto a estos dos pensadores, tanto Derrida como Althusser. Yo lo que te preguntaría sería dos cosas. Primero, es un poco gracioso porque Derrida es el deconstructor y hay que deconstruir al deconstructor. Y deconstruir al deconstructor hay que construir algo en su lugar. Y el caso de Althusser también. Yo te preguntaría, porque uno cuando destruye, que parece que en alemán en realidad la palabra es destruir, si no me equivoco, qué queda en ti, qué ha quedado en ti de estos dos pensadores, de Derrida? Porque algo siempre queda, ¿no? Y esa es una cosa, la primera pregunta, de estos dos pensadores. Y la siguiente es, acá tú escribiste que estuviste, este, mm, eh, que estuviste como militante en Chiapas y diste unas clases ahí a grupos indígenas durante un buen tiempo, unos cuantos años. Que nos cuentes un poco de esa experiencia docente, que debe ser muy, muy interesante. Esa sería la segunda pregunta, o no es pregunta en realidad, es una sugerencia. Bueno, serían tres. ¿Podemos meter una más o esperamos y dejamos a Fernando Saldaña para la siguiente? Eh, Fernando, vamos a ver tú entonces, y ahí va a responder Gabo después. Gracias. Bueno, pues antes que nada, muchas felicidades por este extraordinario libro, que tanto hace falta pensar estas como filosofía, todas estas expresiones. Pero mi pregunta en concreto es, leyendo en la página 164, tú presentas una categoría que es el universo cultural. Y más adelante vas a desarrollar lo que es la relación del espacio con el tiempo. Yo quería preguntarte si en esto que has investigado, esta relación de espacio-tiempo, de alguna manera llevó a clarificar un poco la idea que tenían los mayas respecto a la imagen y esta imagen en tanto no imagen estática, sino imagen que se mueve en este sentido de caracol que va a plantear esta noción de espacio-tiempo. ¿Qué encontraste en esta concepción de la imagen y de la imagen que se mueve, que se desplaza o que deviene, etcétera, en el pensamiento maya? Gracias y felicidades nuevamente. Gracias. Bueno, lo primero que preguntaban, sí, yo creo que una de las armas eh, para poder seguir subsistiendo y sobreviviendo
ante el genocidio de los pueblos originarios desde 1492 en adelante, no solamente hoy, sino quizás precisamente desde la resistencia, desde la invasión, es la cuestión de mostrar académicamente. Es decir, otra vez, a nosotros mayas nos da igual si alguien habla de los mayas o no. Sin embargo, ya en los diálogos interculturales, ontológicos, si ustedes quieren, tú quién eres, ¿no? ¿Por qué estás ahí? Todo este tipo de estos diálogos, hace falta tener claridad, ¿no? En las últimas preguntas ontológicas, si alguien me pregunta de dónde vienes, quién eres, cuando te presentas como alguien de sangre maya, uno podría decir, bueno, te voy a contar la historia del origen. Y desde ahí ya, pero claro, esto lo hacemos ya como con una metodología, con un método mismo estructurado de hermenéutica, ¿sí? De interpretación, de transmisión, y esto implica tener mayor acercamiento si realmente nuestro corazón está abierto para entender al otro u otra cultura, ¿no? Entonces, claro, un trabajo como estos es un aporte, no quiere decir que sea la única manera. La academia no es la única manera, sin embargo, es importante, ¿no? Es importante que se haga esto como medida de, como decimos, como un instrumento, como un puente para intercultural, para entablar comunicación y hacer entender a aquellos que no quieren entender de otra manera que esto, aquí siempre ha habido sabiduría, siempre ha habido amor a la sabiduría desde mucho tiempo, ¿no? No a partir de 1492. Entonces, me parece que es importante, me parece que para mucha gente de los pueblos originarios y de los pueblos no originarios, sería un buen instrumento o es un buen instrumento estar en ese frente que es el de hacer investigación. Investigación implica también tener que dialogar con la academia y también tener que hacer una traducción pedagógica. Entonces implica, esto que estamos haciendo de la investigación implica, se desprende en varios lugares donde podemos incidir para el diálogo, que siempre es importante. Entonces me parece que eso sería para mí, ¿no? Más que decir, no, lo académico no, o puro académico, no. Yo comentaba con los compas, los hermanos de los pueblos originarios, les decía, a ver, si tenemos que mostrar que hay filosofía, tenemos que también mostrar el dato duro y entonces por eso tenemos que estudiar a los arqueólogos lo que han hecho. No basta solamente con decir creemos, es decir, dónde lo podemos mostrar en los restos materiales que tenemos y hacerlo con seriedad, es decir, con seriedad metodológica, con seriedad teórica, y les decía, esto lo aporta la filosofía de la liberación, la seriedad de los análisis, ¿no? No basta con decir, a mí me contaron, es más bien poner cosas muy concretas, metodológicas. Entonces, eso es un trabajo, ¿no? Es una manera de poder aportar, ¿no? Y que no cualquiera los tiene, alguien puede tener estas capacidades, aprovechémoslas, ¿no? No todos en la comunidad lo puede hacer, pero el que pueda hacerlo, que lo haga, ¿no? Y eso no nos quita nada, al contrario, nos puede enriquecer muchísimo, ¿no? Para los pueblos. Y el otro beneficio es para aquellos que quieren entender con buen corazón y les tendemos un puente también para que vayan comprendiendo, ¿no? Lo del cero, pues es muy complejo el asunto, ¿no? El cero se comienza a utilizar ya de manera sistematizada por ahí del siglo III después de nuestra era, ¿no? Bueno, ya en la era común en la que estamos. Pero ya eso viene de un proceso más o menos como del siglo III antes del siglo III después, más o menos ese lapso es cuando se empieza a perfeccionar la cuestión del cero. El cero acá es más bien eh, una especie de ausencia eh, que no significa que sea nada, es decir, que no exista. Es algo, pero que no se puede nombrar, que está antes, por lógica, es anterior a lo existente. Es así más o menos como se entiende, ¿no? El existente es el uno, pero el cero es un complemento,
precisamente para que no se cierre en un círculo. Y esto siempre nos da la posibilidad de seguir multiplicando, ¿sí? Entonces el cero se convierte en un complemento necesario para que no haya un cierre como de totalidad, ¿no? Por eso ponemos el punto 1, ¿sí? Y ponemos el 0 como la conchita que es en una tabla de valores y ya nos da el 10, ¿no? Y así, ¿no? Y nos saltamos al 20. En realidad la numeración estaba en veintenas, pero tenían tres símbolos que eran fundamentales: el punto, la raya y el cero. Y con estos tres símbolos, el punto implicaba las unidades. No se podían poner más de 5. 1, 2, 3, 4. Cuando llegaba al 5, rayita. Y cuando llegaban ya varias rayitas, se ponía la conchita, que era ya el 10, el 20, ¿no? Así. El 10 eran eran veintenas. El 10 eran dos rayitas. El 15, tres rayitas, ¿no? Ya el 20, ya se ponía la conchita que implicaba el cero. El cero nuevamente es una especie de complemento y que no quiere decir que sea vacío, ¿no? ¿Cómo decirlo? Es ausencia, no hay nada, lógicamente es anterior. Eso. No sé si lo expliqué, tendríamos que revisarlo, ¿no? Sí, ojo, cuando es, no por nada, el cero en la historia de los mayas va a ser fundamental porque van a tener una manera calendárica distinta a partir del descubrimiento, matemáticamente hablando también, ¿no? Entonces, algunas civilizaciones, no de Mesoamérica, de otros lugares del mundo, los romanos no tenían cero. Nunca lo tuvieron, nunca lo utilizaron y fueron imperios. Hasta la fecha la historia se sigue marcando con números romanos, no existe el cero. Es cosas que hasta la fecha siguen siendo colonialistas, ¿no? Lo de Lenkendorf, sí, se metió con los tojolabales. Yo no sé la historia anterior de cómo llega a México. No la tengo tan clara. En una ocasión, esto fue muy, muy contundente, los cuento, llega al salón invitado por Enrique Dussel a una clase ahí y empieza a hablar de los tojolabales. Yo ya había estado en las comunidades durante 5 años, no en Chiapas, sino en el centro de México, en los pueblos originarios. Y ahí, digamos, en la montaña, estuve con la gente, ¿no? Y cuando yo llego a la clase para hacer mi posgrado con esta intención de estudiar a los franceses como Derrida, me encuentro con la historia de Carlos Lenkendorf y de que lo que él estaba diciendo, yo ya lo sabía. Es decir, ya lo sabía porque ya había trabajado en las montañas. Entonces, cuando yo lo veo y lo escucho, de pronto digo, es lo mismo que a mí me está pasando. Y me di cuenta que no era necesario ir con los franceses, ¿no? ¿Qué quedó de los franceses? De Derrida, yo creo que el saber, la inconmensurabilidad y estas maneras en las cuales ningún pensamiento puede del todo dar testimonio en su totalidad. Este método de la deconstrucción contra toda verdad absoluta, de decir, aquel que diga que tiene el conocimiento absoluto hay que dudar un poquito, porque ya está bastante desmedido y está fetichizado. Y yo creo que Derrida, en el método deconstructivo de esto, me parece que sigue estando vigente y es útil y un montón de cosas, ¿no? No digo que no es útil, ¿no? Pero eso sí, ¿sí? La idea, por ejemplo, de Derrida, de la deconstrucción del texto, esto lo criticó Dussel, la deconstrucción del texto no nos basta, hace falta deconstruir la realidad de la opresión. En un contexto como los nuestros, de opresión, no basta con deconstruir un texto, hay que deconstruir la realidad. Y eso implica praxis de liberación. Derrida no llega a eso, ¿no? Y de Althusser, los aparatos ideológicos del Estado. Me parece que estas tesis de que hay ideológicamente el Estado de pronto controla por diferentes medios, mucho a lo Foucault, ¿no? Estas partes del observatorio, ¿no? Que nos está viendo, me parece que eso sigue siendo vigente. Con todo lo que puede estar mal de Althusser, porque hay muchas cosas equivocadas en su análisis de Marx y una serie de cosas muy, muy extrañas que hizo, me parece que esa tesis de los aparatos ideológicos es importante para saber que sí está ahí
y que hay que estarla combatiendo precisamente de otra manera, ya sea las ciencias, ya sea la filosofía, ya sea una serie de cosas, la academia, lo que tengamos que hacer en los diferentes frentes, ¿no? Bueno, del universo cultural y del espacio, sí, el espacio entre los mayas es en la interpretación mítica de los mayas, esta ya es una interpretación cultural, el espacio es cuadrado y está medido. Y este espacio, este mundo, dice, estamos divididos en tres estratos, el celeste, el mundo que estamos viviendo aquí y el inframundo, ¿no? Y cada uno tiene diferentes niveles, hay 13 niveles celestiales y 9 niveles del inframundo, ¿no? Pero sin embargo, esta espacialidad en 4, ¿no? A su vez se mueve. ¿Cómo se mueve? Con el tiempo. Y el tiempo tiene que ver, pues, con el sol y la luna, el sol y la luna, diario, 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 y esto se contabiliza. Ta, ta, ta. Entonces, estamos hablando de que la historia comienza en el año antes de la era común, 13 de agosto. Hay un día preciso, exacto, donde dicen que comienza la humanidad. Evidentemente, este día preciso, y donde comienza la circulación del sol, y empieza todo el tiempo, ¿sí? Toda la historia, esa fecha que se da es una fecha mítica. Si uno va al calendario y dice, a ver, ¿cuál es la fecha? No, nos parece, no, esta es una fecha mítica porque el inicio tiene que colocarle una fecha, 3114 antes de la era común, 13 de agosto. Y en el 2012 se cumplió, se cumplió un ciclo entero del 1314, 13 de agosto, se cumplió un ciclo enorme, enorme, enorme del inicio y culminó en 12 de diciembre del 2012. Esto es cuando hablaban del fin del mundo. Sí, se acabó un mundo en el calendario maya en el que un ciclo muy enorme que culminó en esta época y comienza otra vez un nuevo ciclo. Entonces sí muere un calendario el más largo, el círculo más largo se cerró y comenzó a partir de ese momento un nuevo ciclo. El fin del mundo, decían las profecías, se va a acabar todo. Es algo así como cuando uno cumple años, ¿no? Hoy X día cumplo años, ya mañana tengo otro año, ¿no? No pasa nada, simplemente se festeja y ya, ¿no? Es lo que pasó, ¿no? Ese es el cierre. No sé si dije algo de lo que querías decirme, ¿no? Esto que estoy diciendo, la construcción de calendarios, la construcción de ciudades, ya que estamos hablando de tiempo y espacio, la construcción de estos espacios está basado en el mito, en los mitos, y por eso se construyen pirámides escalonadas, cuadradas, ¿no? De alguna manera. Y se habla, por ejemplo, hoy los descubrimientos es que en Teotihuacán se descubrió abajo de la pirámide de Quetzalcóatl todo un túnel del inframundo. Entonces, nosotros siempre estamos viendo, ¿sí? El mundo celeste, el mundo de abajo y el mundo en el que vivimos, ¿no? Y esto está estructurado en la cabeza, ¿no? Entonces, cielo e infierno no caben, ¿no? En 13 cielos y en 9 inframundos, que son dos concepciones, cielo e infierno. Para los pueblos acá es mucho más complejo el asunto que se reduzca a lo dual. Por eso no es dual este pensamiento. Esto es algo con los que discutí con el maestro que decía, el pensamiento de los pueblos de América es dual. Le decía, no, no se puede reducir a lo dual. Es mucho más que eso, mucho más. Eso, ya me pasé, Eduardo, ¿qué hacemos? Nos estamos yendo del tiempo. No, no, está todo bien, no, tenemos un rato más todavía, son las 6 y hasta 40 minutos más tenemos, sí, sí. Digo, si hay preguntas, a ver, había pedido la palabra, a ver, yo estoy Silvana siguiendo. Racedo. Silvana Racedo, sí, que había bajado la Y manita hay, después, pero ahora y está hay de una nuevo. pregunta en el chat que después de la Sí, de Silvana la hago. hacela ya, hacela ya. ¿La hago ya? Bueno, Sí, sí, Franco hacela Caruso ya. pide disculpas por entrar tarde, dice gran charla y pregunta de curioso, a ver si alguien sabe, si hay una teoría sobre cómo las civilizaciones antiguas como la egipcia pudieron construir pirámides con rampas
que habían vehículos con ruedas en los tiempos de Tutankamón, dice, ¿sería posible abstraer a partir de la mitología, la filosofía y creencias y en paralelo las investigaciones geológicas y geométricas y geofísicas y de ingeniería y matemáticas, saber aproximadamente cómo construyeron los mayas sus pirámides? O sea, creo que la pregunta es si existe alguna forma de saber cómo construyeron los mayas sus pirámides. Bueno, ahora estaría Silvana y Lucía, y hay alguien en el chat que pidió que yo me voy a fijar ahora después. En todo caso, si puede levantar la manito, mejor. Eh, Silvana, adelante, un gusto. Buenas tardes, acá desde Uruguay, Salto. A Silvana. Este, bueno, mi consulta, y mi pregunta, yo no leí el libro, digo, pero de acuerdo a lo que estaba escuchando, quería preguntarle, al expositor, cuando él dice que tomó como referencia a Harry Kerr, ¿en qué medida le sirvió trabajar la cuestión del tiempo? Y me pongo a pensar que también la cuestión del tiempo y el espacio y la memoria, porque digo, Riquet trabaja esas cuestiones, y cómo él, al analizar esta cuestión de pensar que los mayas hacían filosofía, y pensando de que cuando llegan los conquistadores, como que los mayas, digo, no sé, digo, un poco nosotros tenemos una visión de la historia muy recortada, entonces digo que capaz él nos puede aclarar un poco más eso, de plantear de que, bueno, que ya había filosofía, planteando de que el hombre, los mayas desde que se hacían preguntas o cuestionamientos desde un tipo ontológico, como lo dijo el expositor, ya estaban haciendo filosofía. Entonces la idea es, en ese estudio, en esa investigación que él hizo, ver en qué medida pudo tomar estas categorías de Riquet y tratar que le sirvieran para hacer su investigación. Esa sería una pregunta. La otra tiene que ver con la cuestión de la organización política. Digo, la verdad que yo doy filosofía política en formación docente acá en el Uruguay, y generalmente el programa toma como referencia siempre las civilizaciones. Hay un eurocentrismo en los programas que trabajamos en América Latina, lamentablemente. Y siempre tomamos como referencia la organización política de las grandes civilizaciones e imperios europeos. Pero en realidad, digo, un poco analizando y lo poco que uno a veces sabe de estas grandes civilizaciones, estaban muy bien organizadas, con una gran estratificación social. Sí, eso de alguna manera, digo, que a veces poco se sabe, digo, y entonces lo bueno a veces, ahora que yo puse mi correo ahí, de tener un poco de material para profundizar más, que hablen, más que nada aquellos que analizan, porque generalmente lo que tenemos son personas que analizan desde una mirada eurocéntrica, que han hecho las investigaciones, y entonces me parece que queda muy recortado, muy sesgado, y bueno, y si de alguna manera, Gabo creo que es, ¿no? El expositor, yo porque, bueno, ver si él de alguna manera estuvo en contacto con los textos que ha escrito Kush, porque el concepto de Heidegger sobre el ser, sin embargo, Kush lo trabaja con el estar. Entonces me parece eso tan importante, porque en Latinoamérica no analizamos la cuestión o sea, cuando se analiza la cuestión, en el caso de Kush, que hizo eso que hizo Gabo, ¿no? De irse a los lugares donde habían comunidades indígenas o minorías y analizarla desde esa cosmovisión. Y él planteó la cuestión del estar, que es muy diferente a la cuestión del ser eurocéntrico. Bueno, creo que no sé si se entendió las tres preguntas que quise hacer. Gracias. Bueno, Lucía, y después vamos a algunas preguntas del chat, porque Gracias.
con lo de Silvana quedó bastante, unas cuantas preguntas y para darnos tiempo para responder tranquilo, que Gabo lo va a hacer con esa capacidad docente que tiene. Gracias, Lucía, Gabo. Sí, gracias, Gabo, por la respuesta de En torno al cero, que me recordó mucho la idea de Brahma del mundo hindú. La pregunta es, en torno a, desde esta visión maya no dualista, ¿cuál podría ser la interpretación de la figura demoníaca? Eso, gracias. ahí estaría, Gabo, ya estaría las preguntas para responder. Bueno, Desde la traducción, digo yo. sí, no sé, lo entendemos. A ver, eh, lo de las pirámides. Hay una cuestión que quería comentarles ahí al final del texto. Va a haber una parte que se llama cuestiones abiertas, algo así como para diálogo para la discusión, eh, donde se van a meter algunas tesis o elementos de por qué se dice que no existían, por ejemplo, la rueda aquí. Alguien puede decir, es que no existió la rueda, nunca lo hicieron, y esa es la tesis que dicen desde Europa y desde muchos centros hegemónicos de conocimiento, es que eran atrasados. No lo descubrieron porque pues, eran tontos, o sea, no. Siempre la interpretación que tenemos de las ciencias es una interpretación de opresión. Entonces, si no lo hicieron y si no hay evidencias es porque no, porque eran atrasados y nosotros llevamos la civilización. Esta es la visión colonialista, ¿verdad? No hay con qué darle, ¿sí? Entonces, ahora claro, y entonces uno ya haciendo la investigación, ya viendo el núcleo duro, el núcleo central de dónde viene el conocimiento, hay algo que hay que saber entender. Uno, y esta es la tesis que se maneja como para dar una respuesta después de esta investigación. La primera era que sí hubo rueda. Y esta rueda estaba, lo vemos porque ahí en la cultura material tenemos juguetes que se utilizaban y que los niños jalaban y tenían rueditas como un carrito. O sea, sí sabían de la rueda. ¿Por qué no la utilizaban? ¿No? Porque no tenemos que entender a la rueda como un modo de producción, un modo de extracción capitalista. Porque cuando hablamos de la rueda nos estamos refiriendo a una velocidad de producción y por eso tener los instrumentos industriales de alguna manera en esta época, ¿no? Los instrumentos tecnológicos no estaban basados en lo que hoy conocemos como el capital, de la velocidad del tiempo de trabajo, de la explotación, ¿no? De esta manera para ganar plusvalor. Es otro sistema de pensamiento y de estructura política y económica. Es absurdo. ¿Por qué? Porque las personas, el trabajo humano tenía corazón. Y entonces todo lo que tuviera corazón y fuera humano, del trabajo humano, entonces requería no la velocidad para hacerlo, sino el corazón que ponen las personas para trabajarlo. Y con esta concepción distinta, utilizar la rueda para incrementar la producción era totalmente absurdo, porque el trabajo era digno. Un ser que trabaja era un ser que tenía una dignidad como persona. El no dejarás de trabajar como mandato, ¿no? Amalula, ¿cómo es? Amacuya, no me acuerdo el otro. Eh, Amaquella. Amaquilla, ¿no? No dejarás, no dejes de trabajar nunca, pero este trabajo no es el trabajo hoy de la explotación, ¿no? Es sé una persona productiva y esta persona productiva es lo que te hace ser humano. Entonces, ahorrarte trabajo con una rueda implica que te estás desdignificando. Entonces, el trabajo se tenía que hacer, no para la velocidad de la producción, sino por el gusto de ser digno de ser un trabajador. Entonces tenemos que entender estas concepciones no como hoy las entendemos, ¿sí? Entonces lo de Caral, pues ahí lo ponían, pues sí, Caral se descubrió ya con datos duros 1995.
cuando mandan los primeros, ¿cómo se llaman estas pruebas de carbono 14 donde responden esta ciudad es del siglo XV, del siglo quinto milenio antes de Cristo contemporánea Egipto, ¿no? Y esto lo descubrimos en el 95. Y claro, que se descubra en una zona no quiere decir que todos los investigadores lo tienen a la mano, apenas nos está llegando esto, ¿no? Y cambia mucho porque se creía que no había ciudades monumentales antes de no sé qué siglo, ¿no? El siglo primero, y no, se descubre que no, que Caral es toda una ciudad muy antigua y que tiene ya la evidencia empírica, la evidencia de carbono 14 nos arroja de que es del quinto milenio antes de la era común. Y entonces apenas estamos descubriendo cosas, pero estas cosas que descubre la arqueología puede echar por la borda otro tipo de interpretaciones que nos han vendido desde la arqueología, desde las ciencias sociales, estas ciencias que están en el marco de la epistemología moderna, y como epistemología moderna, aquí siempre va a haber algo atrasado. Siempre, la interpretación de estos es porque son tontos, por eso no lo descubrieron, y no les cabe otra interpretación, no les cabe otra manera de pensarlo, ¿no? Porque siempre están pensando quién es más fuerte, ¿no? ¿Quién es más sabio? O sea, siempre en esta competencia absurda y tonta, ¿no? Pero aquí también esto de las competencias era otra cosa, se pensaba de otra manera, ¿no? No sé si alcancé a decir algunas cosas con respecto de lo que nos preguntaran, cómo se construyeron así, con corazón, con la gente, ¿no? Aquí viene el punto, la gente iba contenta a echar piedras para la pirámide, no, ahí dice la filosofía de la liberación, por lógica no, o sea, por lógica hubo resistencia, por lógica hubo pueblos sometidos, sí, sin duda, ¿sí? Por lógica hubo un imperio que se impuso ante otros pueblos, sin duda. Y esto es algo con lo que yo discutía con Juan José Bautista, porque Juan José planteaba, siempre en clase, planteaba, no, es que aquí no había pobreza. En nuestro continente antes de 1492 no había pobreza, ¿no? Y yo le decía, bueno, pero desigualdad social sí hubo, porque la construcción de pirámides es porque alguien las construía y alguien vivía ahí adentro, y eso no lo tenemos que ocultar. Entonces, filosofía de la liberación y liberación hubo antes de 1492, sin que llegara la filosofía de la liberación. Ya estaba el pensamiento pragmático liberándose, ¿no? Entonces solamente hay que darle forma. Eso es lo que yo podría responder con respecto a la construcción de pirámides. Si me preguntan de arquitectura, estoy muy lejos de decir cómo, ¿no? Estoy muy lejos. Lo que se utilizaba era mucha fuerza de trabajo en estos términos, mucha mano de obra. Se utilizó muchísimo de eso, ¿no? Y eso también le daba sentido a la gente. También había una manera ontológica, ¿sí? de creer comunitariamente, de que algo se podía hacer, ¿no? Bueno, no sé si le respondí. Lo de Riquet, ¿qué rescatamos de Riquet? De Riquet rescatamos el núcleo ético mítico. Es decir, el núcleo ético mítico es el origen de la interpretación que nos va a dar un modo de ser, estar, actuar en el mundo. Dependiendo de ese núcleo mítico, nosotros vamos construyendo el sentido de la vida cultural en la que estamos sumergidos. Y otra de las cosas que tomamos de él fue el método, ¿cómo decirlo? El camino de la vía larga. El camino de la vía larga era ir hasta el origen y reconstruir eso con paciencia, porque la vía corta es hacer una crítica muy rápida y lo fijamos en lo que dijo tal en tal época, en tal tema, y lo criticamos, ¿no? Nosotros quisimos tomar lo que Paul Ricoeur también hablaba de la vía larga, ¿no? Braudel, me parece, se llama, no me acuerdo de otros historiadores, que ellos ya están en esta idea, ¿no? Hay que rescatar la historia, pero de la vía larga, ¿no? Desde su origen. Y cuesta más trabajo, te lleva más años, sí, sin duda, pero eso nos ayuda a entender mucho mejor el presente. Esto fue las dos cosas que rescatamos de Ricoeur. Lo demás, bueno, se puede criticar. La organización política que tenemos en estos pueblos, yo lo vuelvo a repetir, está basado siempre en su origen en un nosotros. Y cuando ese nosotros se cambia o se invierte por el emperador único, es ahí ya la perversión del origen. Y la organización política siempre es comunal. Otra vez, cuando se hace imperio, es cuando, por ejemplo, por un ejemplo, Pacal, yo vengo descendiendo de los dioses, ¿no? Dice Pacal.
Y ahí el pueblo, con el tiempo, por eso, a ver, del siglo I al siglo IX son grandes imperios, grandes ciudades con sus grupos satélite. Hay grupos satélites sometidos y hay grupos todavía en la montaña resistiendo autónomamente que no se dejan someter. Y cuando cae el centro imperial, el centro que irradia, digamos, comercial, cuando caen, de pronto hay otros que surgen, ya sea que retomen la hegemonía o se hacen autónomos. Son diferentes variantes en las diferentes ciudades. ¿Y por qué decaen? No crean que lo que nosotros logramos entender hasta ahorita es que sí hay una guerra, sin duda, siempre hay rebeliones, pero era muy, ahí dicen, se fue toda la comunidad, por ejemplo, ¿dónde está? Honduras, no me acuerdo cómo se llama, si es Copán, sí, Copán me parece. Dicen, los últimos registros que tenemos es que estaban haciendo la estela y de pronto, ¡pum!, hasta la herramienta la dejaron ahí y se fueron. Y dicen, ay, se los llevaron los extraterrestres, quién sabe qué pasó, desaparecieron por arte de magia. Lo que nosotros sabemos, lo que ya hemos visto, es que aquí digamos, el gobierno de una persona dependía, de una aristocracia, dependía del pueblo trabajador. ¿Qué hizo el pueblo trabajador? Todo se fue. Y le abandonaron esas ciudades. ¿Y por qué se fueron? Porque ya no les convenía estar ahí y se fueron sin armas, simplemente se fueron a otro lugar. Y entonces el imperio cae, porque está sostenido por el pueblo. Y entonces estos imperios se caen. Esto se da por ahí del siglo IX, cambia. ¿Por qué cambia en el siglo IX? Llega una ideología, llega una filosofía súper potente, que es la de la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, entre los mayas Cuculcán. ¿Y qué pregonaba esta filosofía? Esto, el gobierno está en el pueblo. Y aquellos que han usurpado el nosotros se convierten en un yo que manda, que es el mandón. Y otra vez lo que hace la filosofía de la serpiente emplumada es volver al origen del nosotros y después se forma en Chichén Itzá el Multépatl, el gobierno de muchos, el gobierno de los hermanos, el nosotros. Vuelven al origen de cómo se crió o cómo se fue construyendo todo el mundo. La asamblea comunal de los dioses primeros es una copia, es un espejo del mundo político, de la organización política. Es lo que está de fondo. Una organización política es copiada de cómo está estructurado el mundo de los dioses primeros, los que construyeron el universo. Y siempre fue una asamblea. Nunca fue el Dios único que se crea a sí mismo. Siempre fue un nosotros. Es por esto que la organización política, las ciudades, el espacio y el tiempo está estructurado bajo estos principios que se tienen, ¿no? Míticos, si ustedes quieren, ¿no? El estar, bueno, ahí hay una discusión con Kush. Sí conozco a Kush, yo lo leí de hace años, ¿no? Estaba en la Universidad América Profunda, Geopolítica del Hombre Americano, creo que se llama, no me acuerdo cómo es el título. Y bueno, es muy curioso porque yo lo voy a decir así, quizás soy muy ignorante, de pronto lo creía, lo que decía Kush, ¿no? A ver, ¿por qué? Lo del estar. Yo sí creo que que la categoría que arroja Kush es muy interesante, pero de los pueblos, ahí sí conviviendo con ellos, no sé si ellos lo arrojen con esa categoría. A mí me parece que es una construcción de Kush y que nos da a entender, nos abre una categoría y nos abre una ventana para entender ese mundo. Pero los pueblos originarios como tal, que lo dijeran, no sé, porque yo no me he encontrado con esa discusión. ¿Sí? Lo del ser puede ser indiferente, lo del estar también. Es decir, nosotros hemos estado aquí siempre, no tenemos que discutir eso. Lo de la identidad, ¿no? Lo de qué somos en cuanto al ser, tampoco sabemos lo que somos. Somos tzotziles, celtales, tojolabales, choles, mames, lo que tú quieras. Y no nos andamos preguntando qué somos porque no nos hemos perdido en el qué somos, porque sabemos qué somos. Igual en el estar. Pero esta es una discusión porque Kush la pone, nos parece interesante y tienen razón, es decir, no nos preguntamos por el ser, nos preguntamos en el sentido de la tierra. Somos parte de ella.
Sí, ahí sí hay una discusión, ahí sí hay toda una concepción de mundo. Esta manera de la tierra, que nosotros no nos pertenece la tierra, sino nosotros pertenecemos a ella. Y eso nos da un sentido ontológico, sin duda. En un estar también. ¿Sí? Pero me parece que esta es una construcción que Kush nos arroja para poder visibilizar eso que está de fondo. Que los pueblos originarios lo tengan trabajado como el estar, no sé, no sé, ¿no? Simplemente. Yo lo digo ahora, puedo estar equivocado, ¿no? Sin duda, ¿no? Porque no conozco la gente con la que Kush trabajó. Nunca, no conozco, pero lo que sí conozco es decir que los núcleos duros, el núcleo duro del continente, Abya Yala como tal, ese núcleo duro es compartido en todo el continente, incluso entre los Andes y entre los incas. Sí, estuvo en Jujuy, Mm, en Argentina, en el Sí, norte argentino estuvo. sí, ubico los Lo que pasa, restos. sí, lo que pasa que también digo, ahí no quiero interrumpir, pero capaz digo, yo cuando te veo esa seguridad, digo, por ejemplo, nosotros en Uruguay, con toda la cuestión del genocidio, somos más que nada un pueblo que si bien tenemos que reconstruir nuestra identidad, prácticamente somos un grupo donde hay mucha mezcla, donde hay una supremacía de inmigrantes, porque eh, hay una gran diferencia con México hay todo un proceso de búsqueda, de restitución que todavía como que no está saldada, ¿no? Acá se diezmó a las minorías indígenas. Uruguay prácticamente tiene todo un problema y hay todo un movimiento, la CONACHA, hay todos, eh, bueno, lo que pasa es que capaz no teníamos ese porte de las minorías indígenas nuestras, capaz no tenían el porte de ser civilización como la maya, ¿no? Que era muy de avanzada, ¿no? Eh, Mira, y ahí yo lo que te puedo decir, así como de bote pronto, como dicen en el fútbol, es que ese es un problema del latinoamericano. El problema de la entidad es un problema del latinoamericano, pero los pueblos originarios difícilmente lo van a desarrollar como lo piensa alguien que dice, vengo de quién sabe de dónde, ¿no? Un maya, ¿no? Vengo de dónde, siempre he vivido aquí, nunca me he ido, no tengo que estar buscando de dónde vengo. Eso es el problema del latinoamericano. Tú dijiste los que están migrando, sí, sin duda, ese es un problema, ¿sí? Pero cuando estás en el territorio, en el estar, no te haces esa pregunta como tal, la haces cuando estás fuera, cuando tienes que emigrar. Bueno, eso ya es otra cosa, eso ya es otra cosa, ¿sí? Pero son diferentes discusiones de diferentes personalidades, de diferentes gente que está conviviendo, sin duda, ¿sí? Es parte de. Cuando hablamos de un mexica o un maya en la nación mexicana, ya cuando es nació en 1821 y te dicen, ahora eres mexicano, pero yo soy Tzotzil. Ah, no, ahora eres mexicano, porque así dice la Constitución. Uno dice, bueno, ¿qué soy? Pero la discusión no viene por mí, viene de que alguien me quiere imponer otra. Y ahí sí ya hay otra discusión, pero sí se dan cuenta, no es una discusión que salga necesariamente de los pueblos, es de otros sectores y que se están moviendo, eso sí. Bueno, es más complejo, el asunto es complejo. Yo lo que digo es, estas discusiones supuestamente de hace algunos años de la filosofía latinoamericana, no sé, hay veces en las cuales uno pone en duda, por eso decía, yo como que a veces creía, hoy tengo otra mirada, ¿no? No lo sé, puedo estar equivocado. Lo de lo demoníaco, ¿no? A ver, es muy curioso, les cuento estas historias, ¿no? No hay en sí alguien bueno y alguien malo en estas concepciones, ¿no? Todo es cíclico. ¿En qué sentido? Tendríamos que entender precisamente este mundo en tres niveles y cómo el sol diurno, dicen, tiene características masculinas, seco y caliente, dicen, ¿no? Y la parte cuando muere el sol, ya míticamente, y nace el sol nocturno, que es la luna tiene concepciones femeninas, ¿no? Que sería lo difuso y lo húmedo, ¿no? Como la vagina. Y después muere el sol nocturno, que es la luna, y vuelve a salir el sol diurno. Y así eternamente, así eternamente, así eternamente. Eh,
¿A quién ponemos en el inframundo como malo? ¿A la mujer? No, porque es complementario. Sin la mujer no existe nada. Ahora, en el inframundo, ¿qué es? Es el mundo de los muertos. Morir no era algo como algo malo. O sea, te morías, y si eres, en los mexicas, si eres un buen guerrero, tienes que luchar en la muerte, que es el mito de Quetzalcóatl. Lucha en la muerte y después renace como maíz. Entonces, la muerte era algo así como sembrar la semilla en la tierra y de la tierra va a surgir el maíz. La vida está tanto en lo celeste como en el inframundo. No hay bueno y malo, no hay infierno y cielo, no existe esto. Ahora, esto es curioso porque quiero contarles esta historia. Cuando llegan los evangelizadores, los genocidas, les voy a decir, ¿no? Dije evangelizadores pues así como todos en la academia lo dicen, ¿no? Cuando llegan los genocidas, ¿sí? Eh, Dicen algo así, estaban traduciendo el Padre Nuestro a símbolos, porque en la didáctica de esta invasión ideológica, lo que hacía falta era precisamente enseñarles a estas personas que no conocen el catolicismo qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Quién es quién es el feo, ¿no? ¿Quién es el malo? ¿Quién es Dios? ¿Y quién es el infierno? ¿Quién es el demoníaco? ¿No? Y entonces hay una parte que dice, líbranos del mal, ¿no? Y esas últimas partes, ¿no? Líbranos del mal. Y decían, lo que encontramos en lo que estaban haciendo, como traduciéndolo a glifos, a símbolos, ponen un búho, como si el búho fuera lo malo, porque no tenían otra manera de ver lo malo como lo querían los evangelizadores, estos genocidas, no tenían esa manera. Y dice, ¿qué es lo malo? Pues el búho, porque el búho cuando canta, alguien muere. Entonces, pues tenemos que poner el diablo, le ponemos una forma de búho, ¿no? Y ya, pero no tiene nada que ver con la concepción de lo demoníaco, ¿no? ¿Qué es lo malo? Eso sí, ¿qué es lo malo? El ego, aquel que se cree que es esplendor como el sol, ese sí está enloquecido. Ese señor guacamayo, como le llaman en el Popol Vuh, es aquel que se cree Dios, el fetichista. Ese que se cree Dios es el que gobierna y se cree descendiente de los dioses. Ese es precisamente el guacamayo que brilla con sus dientes de oro, porque lo ha cambiado a su pueblo por riquezas. Ese es el malo. Ese es el mal. Aquel que se cree Dios. Aquel que se cree por encima del sol. O que se cree el sol. Ese es el malo. Pero no tiene nada que ver con el demoníaco de la cultura occidental, es otra cosa. No, 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 por eso la traducción es muy complicada. Muy rápido lo tradujeron, ¿ves? Así dijeron, ay, pues si es esto, entonces, Chulel, que es el alma, el Chulel de la parte espiritual del ser humano, lo colocamos, es alma, y ya lo traducen así muy rápido. Y esas concepciones son las que leen todavía los historiadores que se van a los cronistas a tratar de interpretar desde los cronistas, porque los cronistas venían con su idea de cielo-infierno en su esquema dual de pensamiento y con esa epistemología vieron todo lo que es este mundo, lo metieron en textos y dijeron, es lo que pensaban los pueblos originarios que estudiamos. Esto es falso y esto es lo que los alumnos de historia leen y siguen haciendo esas interpretaciones desde un mundo, desde una epistemología de la opresión, desde una epistemología colonialista. Y cuando no cambiamos esas lecturas académicas, no estamos profundizando en nada. Estamos dándole vueltas al asunto, diciendo que somos muy eruditos porque leímos a los cronistas, que estos cronistas tenían sus prejuicios culturales. Y con eso esos prejuicios siguen hasta la fecha, hasta acá. Porque los únicos que se acercaron, según ellos, son los cronistas. Y no es cierto. No es cierto. O sea, la resistencia indígena, la resistencia de los pueblos originarios nunca cesó. Y tal no cesó porque estuvieron en clave, sus maneras de resistencia son clave que los occidentales no podían acceder. Se tiene que acceder de otra manera. Y la filosofía de la liberación sí tiene la clave para acceder, por su manera estructural de ver el mundo desde los oprimidos. Y por eso hay una clave para entrar
a ese mundo que ha sido hermético para la cultura occidental y su epistemología moderna. Eso es lo que se puede decir, ¿no? No sé, eso contesté. Hay dos preguntas, Silvia y Enrique. Sí, hay dos. No, levanté la mano porque Amanda hace rato que quiere preguntar algo. Puedes preguntar, Amanda. Abre tu micrófono. Sí, muchas gracias. Es justamente el tema del lenguaje. Cuando el doctor habla del Popol Vuh y los códices, que fue la traducción principalmente con carácter occidental, me estaba notando un problema en la historia y el lenguaje, porque siempre se habla de la ontologización del mundo. Entonces, varios autores hablan que el lenguaje nos oprime, crea diferencias. Es opresión porque niega permanentemente y elimina la dignidad humana. Entonces yo quería preguntarle al doctor, ahorita que está hablando sobre el tema del lenguaje, si para usted, al momento de crear estas categorías, no se vio tentado o algo caer en la trampa del lenguaje y si esto representó un desafío para la elaboración de su libro como historia de la ciencia, porque al final es vida humana y eso es historia viva. Es todo, gracias. Enrique. Vos sabés que he escuchado todo y el tema de la rueda me dio vuelta, ¿no? He estado en varios sitios donde hay reproducciones y hay trozos de arqueología. Ahí en Perú hay un museo de cerámica, que era lo que decía Gabo, ¿no? Donde la rueda Tiene aparece problemas en de todos audio. Hay lados. problemas de audio, Enrique. El tema de... ¡Ay! ¿Y ahora? Ahora, a A ver, ver, ¿sí? a ver. Apagá Dale, dale. la cámara, así se puede. Tenés mala conexión. Ahí. Ah, ahí va. Les decía que con el tema de la rueda, ¿no? Que recorrí muchos sitios y en una serie de museos de restos arqueológicos y de rescates de ánforas, entre otras cosas, aparece la rueda. En todos, en todos aparece la rueda. El tema del uso, ¿no? Y entonces, lo otro que quería recalcar, pero también preguntar, andando y recorriendo como todo lo que pude de América, me encuentro con que hay diversidad de pueblos donde se ve el imperio, lo que nos han dicho del imperio, ¿no? Y entonces se resume el imperio y lo que ya explicó Gabo, ¿no? Pero hoy todavía nos encontramos con grupos originarios que tienen cada uno su andar y no existe la dualidad esa que se plantea en algunos lados, sino que es una dualidad eh, múltiple, es mucho más complejo que lo que se nos ha explicado. Entonces, yo me quedé asombrado como uruguayo de que no sabemos nada. Y acá estamos tratando de rescatar la identidad de nuestro pueblo originario y nos encontramos con ese problema entre nosotros mismos, entre los grupos denominados originarios, que cada uno plantea como para su chacrita y no para la búsqueda de un objetivo común de la identidad. Y todo esto nos hace reflexionar mucho por lo de Caral. Lo de Caral se sabía desde el 90 y pico y recién dieron a luz, estando yo en Perú, lo dan oficialmente. Sin embargo, el tema era que en las universidades eran casi todos científicos, arqueólogos franceses, alemanes, menos peruanos. Nos falta formación latinoamericana, nos falta conciencia latinoamericana, nos está faltando, me encontré con, se van a asombrar, cultura Lima, la cultura Lima. Lima, la palabra Lima no existía.
viene con el imperio y han denominado a una zona de cultura Lima. Entonces, hay mucho para trabajar, pero cada vez que abrimos algo, aparece el eurocentrismo. ¿Y cómo podemos contrarrestar eso? ¿Cuál sería la posibilidad que tendríamos todos para buscar nuestra identidad y la historia desde nosotros mismos, ¿no? Esa es la pregunta. Gabo, ¿te Gabo. puedo leer antes de contestar una serie de opiniones vertidas por Franco Caruso? Qué increíble compañero Gabriel. Estaría buenísimo en algún momento futuro algún taller sobre filosofías de nuestra amerindia, palabra utilizada por Dussel o de Abya-Yala, sobre la filosofía maya, la incaica, la chavina, azteca, guaraní, mapuche o chichimeca, etc. Gracias por este genial encuentro. También acota, lo que sabía es que Kush también recorrió y compartió con pueblos andinos y bolivianos, pero sé poco. También formula en su primer libro esto de Quetzalcóatl, en la seducción de la barbarie, de 1955, pero tiene formulaciones que viene escribiendo desde 1948, más o menos. En alguna parte vi, solo para tomar una referencia actual, el caso de los aztecas en un antropólogo y escritor que se instruyó con un brujo quiché será, Carlos Castaneda, que tiene muchos libros, pero como su orientación es algo nietzscheana, recordemos, si bien Nietzsche no leyó pensamiento ni filosofía americana, resulta llamativo que los animales de su Zaratustra ficticios sean el águila y la serpiente, que son amigos, y su imagen de sabio sea Zoroastro, un sabio persa. Era colonialista también de Sahaúm, el cronista que tradujo y transcribió los relatos aztecas. Pregunta. Decía este cronista que era raro que una palabra tuviera 9 significados. Lo dejo por ahí. Gracias. Bueno, híjole, ya se puso más pesado el asunto. Sí, perdón, tenemos 15 minutos. Muy bien, vamos a ver. Lo de la lingüística, ya lo he platicado, y esto es un tema que quiero que lo consideremos, pues, ¿no? Técnicamente, la lingüística es la forma cómo se expresa algo, ¿no? Es decir, el lenguaje, no la lingüística es una palabra, que digamos es una formulación humana, pero esta formulación humana tiene un contenido. O sea, si vamos a hablar de algo y le vamos a poner una palabra, es precisamente porque tiene un contenido previo. Lo que estamos haciendo en este texto es ir al contenido, entender que hay un contenido, y ese contenido se expresa en lengua tzotzil, celtal, tojolabal, chol, mam, quiché, cachiquel, náhuatl. Y lo que estamos diciendo, todas las lenguas del continente tienen ese contenido que es similar porque son los principios ontológicos. ¿Cuáles son nuestros principios ontológicos? Los que nos hacen ser, estar, actuar aquí en la vida. La manera en cómo actuamos, cómo convivimos, esa es la parte ontológica que se trata de rescatar a través de entender los mitos de origen. ¿Cómo se expresa? Esa ya es otra cosa. La manera en que se le pone palabras, no cualquiera, pues, cualquier lugar que tenga su propio idioma lo puede hacer. No importa qué lengua sea. Porque lo que me he encontrado, y quiero serles honesto, ¿sí? Lo que me he encontrado con los compañeros que están haciendo filosofía de los pueblos originarios, siempre se van a la lingüística. Hay que entender la palabra, y sí, está bien, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, pero lo primero que hay que hacer es tomar conciencia, hacer conciencia de las estructuras ontológicas. Una vez teniendo conciencia de esas estructuras ontológicas, entonces podemos pasar
a la cuestión de expresar con mayor precisión lo que la palabra está diciendo. Entonces, es cierto, el lenguaje, la lingüística como tal, nos determina un mundo ontológico, pero no es que el lenguaje es anterior al mundo ontológico, sino el existente siempre es anterior a la lingüística. Entonces, este tipo de trabajos lo que está haciendo es señalar, mirar, hacer un guiño de decir, ahí está lo ontológico. Si tú lo quieres meter en algún idioma, adelante. Por eso yo les decía, todos los pueblos tendríamos en algún momento que poner esto en idiomas, sin duda, pero antes hay que comprender lo ontológico. Y eso ontológico implica un trabajo serio de profundización del núcleo ético mítico, que está vertido, que lo podemos encontrar en las cuestiones de recursos, la cultura material que ya tenemos, que los arqueólogos han puesto a la luz. ¿Cuál es el fundamento de donde nosotros nos agarramos? El Popol Vuh. ¿Por qué? Porque es un texto que está ahorita en caracteres occidentales, pero que su traducción viene de los códices, de las estelas y de las piedras y de la cuestión oral. Esta es, digamos, la idea por donde se está haciendo metodológicamente. No olvidamos que las lenguas, los idiomas, hay que esquematizarlos sin duda, pero no basta solamente con decir enunciados. ¿Cuál es el contenido de esos enunciados? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Mostrar, ¿no? Señalar. Entonces por ahí va la cosa. No sé si dicen, entonces, ¿desde qué lenguaje lo estamos utilizando? ¿Es un lenguaje puro? No, para nada, ¿no? Otra vez, una vez que pasamos a comprender lo ontológico, ahora sí lo podemos poner en castellano, quechua, en aymara, en lo que tú quieras, ¿sí? ¿Podemos caer en utilizar concepciones de Occidente? Sí. Y lo que estamos haciendo como metodología desde este paradigma de investigación es resemantizar ciertos conceptos que nos ayudan a explicar a quién, aquellos que no logran entender, ¿vale? Por ejemplo, imperio. Categoría y el término imperio no se utiliza aquí. Miren, a ver, había una discusión, les voy a contar, es muy bonita. Cuando llego al posgrado de mesoamericanos, a mí me dicen, este proyecto no sirve porque entre los mayas no había filosofía, no existe la palabra de filosofía. Pues igual ciencia. ¿Por qué? Pues porque no existía el castellano. Entonces, claro, entonces nada, porque ninguna palabra del castellano coincide con las palabras de los idiomas que tenemos. Y por eso, por esa cuestión lingüística, desecharon de entrada, no existe filosofía. Es totalmente absurdo. Cuando nos colocamos en ese lugar, es absurdo, ¿sí? Es absurdo que por una palabra no exista el amor a la sabiduría, cuando el amor a la sabiduría es parte del ser humano desde que es ser humano, es decir, desde el Homo sapiens. Y cuando pasaron los primeros pobladores por este continente, ya eran Homo sapiens. Entonces, decir que no pensaban que no había filosofía, pues no como la occidental, otra vez, no como esa, pero que hacía amor a la sabiduría siempre ha existido, siempre. Y que siempre ha habido lingüística para expresar ese conocimiento antiguo también, ¿sí? Entonces, no olvidar uno o lo otro, pero ojo, ¿desde dónde nos colocamos para decir? Ahora, otro ejemplo, Morelos aquí en México, este es el ejemplo que siempre pongo, cuando empiezan las luchas de independencia, para quitarnos de Europa, el pie de Europa que nos estaba oprimiendo, ¿no? Morelos es un estratega, el alumno de Miguel Hidalgo y Costilla, ¿no? El sacerdote que se levanta en armas acá por la liberación. Morelos es el continuador de él, después de que lo matan, y un día llega un joven, ¿no? Están en la montaña y abajo está la ciudad que van a atacar. Y desde la montaña el joven le dice, oye, yo me vengo a unir a las fuerzas libertarias, ¿no? Quiero mi fusil, ¿no? Y entonces Morelos le dice, ven, con el catálogo, ¿no? ¿Ves a aquel soldado? Sí, sí, sí lo veo. ¿Ves que tiene un fusil? Sí, sí lo tengo. Ese fusil es tuyo, pero hay que quitárselo. Esto, aplicado en las ciencias, aplicado en la filosofía occidental, aplicado en Heidegger, aplicado en Hegel, aplicado en Marx, es ese instrumento, que es la filosofía occidental, es el fusil del joven. Ahí está, y hay que quitárselos y resemantizar todo
y darles la contestación de decir, no hay filosofía, aquí está. Aquí está, en sus términos, aquí está. ¿Quieren esos términos para entender? Aquí está en sus términos. Es un puente otra vez. Alguien puede decir, ay, pero estás hablando en puro castellano. No es la lingüística. Mi problema no es de la lingüística. Mi problema es lo ontológico. Esa es la diferencia, ¿no? Y claro, si esto se traduce al sotzil, celtal, tojolabal, o al inglés o al francés, pues es lo de menos. Lo que importa es la señalización de dónde estamos hablando, del contenido de lo que estamos hablando, ¿no? Eso creo que puede ayudar un poco en lo que estás preguntando. No sé si contesté. Y lo otro, ¿qué era lo último? Ya no lo apunté. Era con lo que quería comenzar y ahorita se me fue. Bueno, lo de Castañeda y lo que están diciendo, ¿no? A ver, esto de la lingüística también es muy interesante. Hay concepciones y un lenguaje de los animales en estas concepciones como las nuestras, por ejemplo, el respeto a la Pachamama o pedir permiso. Nosotros hemos encontrado que si tenemos empatía con los animales, nos podemos comunicar con ellos, sin lingüística, ¿sale? Sin enunciados castellano o español. Y este tipo de concepciones tiene que ver con la cosmovisión, es decir, Pachamama, dentro de ella todas las especies somos hermanos y nos tratamos como tales. Por lo tanto, podemos tener comunicación con ellos. Y esto en la epistemología moderna no se da, ¿no? La epistemología moderna lo que dice, el otro es un objeto y yo soy sujeto y por lo tanto soy superior y como soy superior lo puedo dominar, controlar porque es objeto. Estas relaciones no se dan, estas comunicaciones más profundas no se dan en la epistemología moderna. Por eso es cuando rompemos la epistemología moderna podemos pasar a más allá de la lingüística, ¿no? Entonces, lo de Zaratustra y todo eso, pues sí, lo de Sagún, por ejemplo, que dicen, ¿no? Lo de Sagún, Sagún era la pregunta, Sagún era eh, eh, un colonialista, por supuesto, ¿no? O sea, es el más amable porque rescata lo de los pueblos y los pone allí en escrito, ¿no? Pero el más amable en el sentido cuál, ¿no? O sea, ¿amable de qué? Él venía a tratar de extirpar la idolatría a partir de conocer a los pueblos. Se sorprende que tienen un montón de conocimiento, pero Sagún no dejaba de ser una persona que creía que estaba por encima de todos y por eso hace lo que hace, ¿no? No, bueno, yo lo pienso así. Hay quien dice, no, los cronistas eran bien buena onda, los sacerdotes, gracias a ellos. Yo digo, gracias a ellos. Ahí está Landa quemando códices en Yucatán de mayas porque creía que esos libros tenían cuestiones demoníacas. Y ese es uno. Todos los demás andaban diciendo tus dioses son falsos, el mío es el bueno. Sagún también. Cuando ponen ahí, ay, el padre de las casas, Sagún, ojo, sí, sin duda, se comprometieron, sí, pero no entendían de fondo. Estaban discutiendo con términos europeos a los europeos. Digamos, hoy se habla, por ejemplo, de las casas, ¿no? Dussel habla mucho de las casas, pero no de Tenamazcle. Tenamazcle fue un sujeto que se fue a las montañas en Michoacán a hacer la guerra de guerrillas, ¿no? Y un hombre espiritual como cualquier otro que se lanza mesiánicamente a liberar a su pueblo, pero de él no se habla. Se habla de las casas porque defendió algo así. ¿No? Y Tenamazcle es uno de los tantos olvidados de guerreros y sacerdotes que lucharon y que siguen luchando, pero no son españoles y por eso no aparecen sus nombres. Entonces, habría que revisar esas cosas, ¿no? No sé, hasta ahí, Eduardo. Bueno, sí, ya has respondido ampliamente digamos, en profundidad y cualitativamente con mucha profundidad todos estos comentarios. Bueno, no queda nada más que ya estamos en la hora, nadie más ha pedido la palabra.